Buenos días. ¿Sí escuchan allá en casa? ¿O donde estén? Sí, se escucha. Ok, gracias. Voy a compartir la pantalla. Bueno, este módulo va a ser de las enfermedades neuromusculares, epilepsia y cefalea. Vamos a empezar con cefalea. Vamos a revisar algunas características, pues no características, sino el abordaje de las cefaleas, que es probablemente de lo que les pueda yo enseñar de neurología o neurocirugía, es lo que más puede llegar a su consulta como médico general. Entonces hay algunos objetivos en particular. Necesitamos definir el concepto y el abordaje de cefalea, hablar un poco de las cefaleas primarias, un tanto de las cefaleas secundarias. Entonces, podemos definirlo como un trastorno sensitivo, molesto, que se localiza en la cabeza y el cuello. Así. Sin embargo, existe una gran variedad de enfermedades que se puede manifestar como cefalea. La cefalea finalmente no es un problema per se, sino es la manifestación de una cantidad inmensa de problemas, casi de cualquier tipo. Digamos, el mismo estrés puede generar cefalea, que tendrían que ver más con las cefaleas primarias. Ahorita voy a definir bien a qué se refiere con cefaleas primarias. Una infección, un tumor, una lesión vascular, un traumatismo, una lesión de nervio, inclusive una lesión muscular también, una contractura en la parte alta del cuello también puede producir cefalea. La manera de poder aproximarse a algún diagnóstico, porque acuérdense que es un síntoma, hay que buscarle más síntomas para tener una orientación. Por ejemplo, si les dice que la cefalea es cuando un paciente se pone de pie y se quita cuando se acuesta, que sería una muy rara, pero bueno, al menos es muy característico eso de cambios de presión. Los pacientes se ponen de pie, disminuye la presión endocraniana, puede ser por una fístula. Una cefalea que tenga ese comportamiento, casi no la hay. Y encima, si les dicen que les sale líquido por la nariz, un líquido hialino, salado, y que 2 semanas atrás tuvieron un accidente sutil, pueden pensar en eso. Si la cefalea, si les dice que le duele la cabeza, la mitad de la cabeza, y es una sensación punzante, eléctrica, intensa, y además ven o presentan trastornos visuales como escotomas, es una migraña oftálmica. No hay ninguna otra cefalea que cause eso.
Es decir, la cefalea y sus características orientan, pero orientan mucho más lo que viene acompañado de la cefalea, porque están buscando una enfermedad, no una cefalea propiamente, pero esta cefalea es un síntoma nada más. Entonces, respecto a la semiología, hay algunas cosas que tenemos que considerar. Por lo pronto, que quede claro que es un trastorno sensitivo por una lesión localizada en cabeza y cuello, o bien una lesión sistémica que tenga implicación hasta la cabeza, porque el mismo ayuno puede producir cefalea también. Es muy característico. A veces no hay nada más que la persona dejó de comer un buen rato y tiene dolor y se le quita comiendo otra vez. De todo hay. Hay cefalea hasta del sueño, cuando son las primarias. Entonces, de la variedad que existe, podemos decir, según la última clasificación, que sí es del 2013, no hay una actualización adicional, son primarias, secundarias y otros síndromes dolorosos faciales u otras neuropatías. ¿Qué entienden por cefalea primaria? Pues primario es como un síntoma en sí, ¿no? Y secundario es como una enfermedad de origen de la cefalea. ¿Cómo queda mucho? Como una enfermedad vascular. Sí. ¿Cómo queda enfermedad vascular? De las que vimos, casi todas. Es que Bueno, al menos que tenga mucho edema cerebral al transcurso de algunos días, puede ser por hipertensión endocraniana. Un aneurisma, por ejemplo, puede causar, y por irritación de alguna estructura, una malformación arteriovenosa. Las malformaciones incluso a veces se presentan como migrañas, así idénticas. Es decir, episodios de cefalea que limitan completamente y vuelven a aparecer en el transcurso de algunas semanas muy intensas. Hay un detalle aquí. Cuando ustedes revisan algunos libros, son medios exquisitos para enumerar criterios respecto a la solicitud de estudios de imagen. Si están evaluando una cefalea y la quieren evaluar completa, tienen que tener un estudio de imagen, sí o sí. Entonces, no hay ninguna limitación para no pedirlo, porque ya les decía yo, hay unas, bueno, que son muy casi fáciles de distinguir, pero hay otras que se comportan como cefaleas, digamos, tranquilas, pero decimos que es un síntoma de otro padecimiento que puede ser más severo y se les puede ir el diagnóstico de una enfermedad, digamos, de mayor complejidad. Así que, en mi opinión, está totalmente justificado los estudios de imagen, siempre y cuando lo sepan interpretar y los tengan bien justificados. A grandes rasgos, está en la primaria, como dice la doctora. Las primarias son sensaciones que provienen aparentemente de forma espontánea por un trastorno de la regulación de dolor, y las secundarias siempre obedecen a un aviso fisiológico. Un aviso fisiológico quiere decir que sí existe algo para que esté molestando. Lo mismo con la neuropatía. Las neuropatías son lesiones de nervio, por ejemplo, cuando hay una hernia de disco y está lastimado el nervio, transmite el dolor de toda la pierna. No está lastimada toda la pierna, el nervio es el que está lastimado y está empezando a disparar información que no existe porque está lastimado él. En caso de las cefaleas, es un fenómeno similar. No hay un estímulo en algún tejido en particular, pero aparece la cefalea. Los síndromes dolorosos faciales u otras neuropatías en realidad entran como una primaria si uno las analiza, pero si se quieren apegar a la clasificación tendrían que considerarlo así. Los dolores faciales, como la neuralgia del trigémino, es la misma, es un disparo de un nervio que inerva alguna situación en especial, como la mitad de la cara, en el caso del trigémino, pero no hay nada en la cara de estímulo nocivo. Se lo está inventando el nervio, por decirlo así. Entonces, las primarias son diagnóstico por descarte.
Porque antes tuvieron que estar seguros de que realmente no tenga nada estructural ese paciente y sea una cuestión meramente espontánea, el disparo o la aparición de los síntomas. Hasta aquí queda claro esa clasificación, es muy práctica. Claro que son grupos muy enormes, pero al menos así es para la práctica, así se pueden considerar. Ok, ya habíamos creo que platicado algo de esto. Y las estructuras que pueden generar dolor son estructuras que tienen que tener la maquinaria para generarlo, es decir, nociceptores. Si no hay receptores de dolor en algún sitio, no hay manera de que genere dolor. En algunas circunstancias hay otro fenómeno aberrante, porque si pensamos, si amputan, por ejemplo, una pierna, pues ya no hay nociceptores, porque no hay ni siquiera pierna. Pero hay una enfermedad que se llama miembro fantasma, en donde el cerebro continúa percibiendo el dolor cuando ya ni siquiera existe la extremidad. Ese es otro tipo de aberración en cuanto a su función. Pero bueno, de forma general, se requiere de la presencia de nociceptores o de alguien que mande el estímulo doloroso. Entonces, cuando se piensa en cefalea, hay que ir pensando en algunas estructuras y orientándonos de acuerdo al resto de los síntomas. Por ahí decía la doctora que una lesión vascular, por ejemplo, los aneurismas, si tiene una anisocoria y una cefalea moderada y no tiene ningún otro síntoma, pues uno pensaría, por ejemplo, que pudiera haber un aneurisma en la arteria, en el segmento comunicante de la carótida, porque cuando salen los aneurismas de ahí, contactan una fibra del sistema parasimpático en el tercer nervio craneal y producen anisocoria sin que se esté herniando el paciente. Hay que verlo en contexto. Si alguien ve una anisocoria, claro que corriendo va y piensa que se está herniando, pero el resto del contexto sugiere que puede ser una lesión muy localizada que está irritando. Ese es un ejemplo. Las venas, los senos venosos, la dura madre, raíces de nervios como el quinto o el glosofaringeo, que es este. Tienen que pensar en quizá algunas estructuras, siempre orientándose en el resto de síntomas, insisto. En el rostro y la superficie, los músculos de la masticación, nervios cutáneos, mucosas senos paranasales, dientes, nervios. Aquí, por ejemplo, existe, me imagino que por ahí han escuchado la neuralgia del trigémino, ¿cierto? La neuralgia del trigémino es una disfunción del nervio que se asocia frecuentemente a que se encuentra en contacto con una asa vascular y la transmisión del latido de esa asa, esa es la teoría, genera una desmielinización local y eso genera trastornos en la sensibilidad de la zona de inervación. Muchas veces son los dientes lo que se manifiesta, o dolor a nivel dental. Y a mí me ha tocado ver pacientes que le han quitado de 3 a 5 dientes de ese lado, pensando que es un problema de la boca. No es problema de la boca, es el problema de un nervio. Y ahí los dejan molachos hasta que ya van con alguien que sospecha del trigémino, para que ustedes lo sospechen. ¿Qué otras estructuras? En el cuello. También hay cefaleas a causa de lesiones de cuello. Entre ellos la carótida externa, está con inervación, la piel, músculos, muy común. Cuando se habla de síndromes miofaciales o espasmos musculares cuando están contracturados, pueden también presentar cefaleas. Nervios cervicales, así como raíces C2, C3. C2 es de aquí hasta acá. Hablando de dermatomas. Estructuras, entonces. El problema con las cefaleas primarias es prácticamente la calidad de vida de los pacientes y puede verse muy comprometida, depende de la severidad o intensidad de los síntomas. Pero las cefaleas primarias no te van a llevar a mayor problema. No en cuanto a mortalidad, sí en calidad de vida, pero nadie se muere de esto.
Por lo que cuando hay una cefalea, lo más importante es ir a detectar si existe una enfermedad compleja manifestándose como cefalea. Entonces siempre se deben ir a buscar las secundarias inmediatamente. Salvo que sea así muy característica, pueden pensar en una cefalea primaria. Pero la secundaria es totalmente prioridad ser diagnosticado o ser descartado. Entonces, ya hablamos de qué estructuras se encuentran inervadas. Ahora, ¿cuáles son las posibles causas o cómo es que algo puede generar dolor de cabeza dentro del cráneo? La presencia de una masa intracraneal. Aquí, con esto me refiero a que no necesariamente tiene que ser muy grande la lesión que esté dentro de la cabeza para poder producir cefalea. Simplemente que esté irritando algunas zonas que ya comentamos, como la dura madre, que la dura madre está en todos lados. Si está molestándola, puede generar cefalea, una lesión chiquita que ni siquiera causa desplazamiento de algún hemisferio, algún lóbulo, o no tenga mayor implicación. También la hipertensión endocraneana, sí es una prioridad, un poco de más urgencia porque puede comprometer la vida del paciente ese mismo día, incluso depende de la evolución que tengan, de la velocidad de progresión. Pueden ser varias cosas, puede ser una hidrocefalia, un hematoma que está creciendo, por ejemplo, en aquel caso los hematomas subdurales bilaterales, y lo mismo, se orientan. ¿Cómo sospechar en hematomas subdurales? Pues el paciente se cayó hace 2 meses y empezó a estar débil de un lado y luego del otro lado. Así, siempre detalles de ese tipo te pueden orientar bastante. Y la hidrocefalia, por ejemplo, que no pueda tener supraversión, que no pueda mirar hacia arriba, quiere decir que está lastimado el tecto, y eso es característico de las hidrocefalias. Entonces le hacen fondo de ojo y ven, ese siempre van a encontrar la papila borrada en cualquier cosa que cause hipertensión y lleve ya algunos días. Pero la hidrocefalia también te da algunos signos más. Por ejemplo, esos pacientes voltean para abajo y los párpados se quedan retraídos, se llama signo de Collier. En fin, no pueden hacer convergencia, no pueden hacer viscos. Eso orienta también. El pseudotumor cerebril, que se llama el otro nombre, que es hipertensión endocraniana idiopática, es una condición en donde hay una hipertensión endocraniana secundaria a la mala reabsorción del líquido cefalorraquídeo, pero no hay dilatación del sistema ventricular. Es raro, pero existe. El paciente típico es una mujer de 30 a 40 años con obesidad. Ese es paciente típico, pero hay otras personas que lo pueden tener. Y el detalle con este es que deja ciegos a los pacientes, por lo que también se tiene que diagnosticar. Para todas estas cosas, siempre se les debe hacer una evaluación de imagen. De otra manera, no pueden tener certeza del diagnóstico, pueden estar orientados. Ya les comentaba yo hace rato de la hipotensión endocraniana, así que es por fístulas. Esta que se llama postraumática es muy común y debe de considerarse siempre. Se considera una cefalea que aparece después de algún trauma cuando no hay lesiones estructurales que causen cefalea. Por ejemplo, si un paciente se cae y tiene dolor de cabeza y ven que está fracturado el cráneo, es por la fractura y no se considera como postraumática a pesar de que sí sea después del trauma. Este es un concepto clínico. Postraumática es cuando no hay evidencia de lesión ni en la piel, ni en el hueso, ni en las estructuras endocranianas. Se considera como postraumática y suelen remitir de la semana a los 3 meses. Hay que darles tratamiento analgésico. Vascular. Aquí hay otra cosa interesante. Por ejemplo, las crisis hipertensivas, bueno, la cefalea, para empezar, tiene un efecto en el sistema simpático, entonces puede desencadenar hipertensión arterial sistémica.
Luego, la hipertensión arterial sistémica a su vez puede causar cefalea. Entonces, a veces no sabes qué fue primero. Total que, por eso es importante en el abordaje siempre tomar los signos vitales. Esa presión arterial se encuentra inmersa en un montón de enfermedades también. Cada una de ellas, insisto, se acompaña de algunos síntomas. Entonces, el concepto que quiero que vayan pensando es que las cefaleas se deben de asociar a otros síntomas, signos, pero aparte las cefaleas tienen un comportamiento en particular. Por ejemplo, ¿qué le gustaría a una cefalea? ¿O qué preguntaría a una cefalea? Que llegó algo que... Lo desencadena, desencadenantes. Eso es muy importante también. Aquí yo les mencioné ya algunos específicamente cuando el paciente se pone de pie. Ese será un desencadenante. Por ejemplo, cuando consume chocolate o vino tinto, o se desvela, o ve y algunas imágenes con mucha intensidad luminosa y aparece la cefalea, uno puede ir escuchando en qué puede escuchar. Chocolate, vino tinto, intensidad luminosa, ¿qué sospecha? Sentidos. Una migraña puede ser, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice que es migraña con aura o sin aura, también, o sea, eso significa los síntomas que te presentan. La migraña con aura, entre paréntesis, es la migraña clásica. El aura significa de hecho aquí viene, al rato lo voy a, pero me adelanto. Son síntomas prodrómicos, es decir, síntomas que aparecen antes de que llegue el dolor de cabeza. Las auras son trastornos sensitivos. Por ejemplo, en la migraña oftálmica, que se llama así cuando viene asociado a trastornos visuales, las auras son como destellos luminosos. Los pacientes, no sé si ustedes imagino que sí se han visto el cielo y luego como unas manchitas que están ahí movilizándose con la inercia del movimiento del ojo. Las auras visuales son parecidas, es como si muchas de esas se condensaran y dejaran un vacío en la imagen. Que ese vacío se llama escotoma. Entonces, las auras son muy importantes en los migrañosos porque tienen ese episodio aural, es como un aviso de que viene la migraña, un aviso como de 15 minutos, 20 minutos o menos. Hay tratamientos específicos para indicarlos en las auras. Si tú das un tratamiento digamos, en el aura, puedes evitar que llegue la migraña. Son muy valiosas las auras. Tiene una ventaja los pacientes que tienen migraña con aura contra los que no tienen aura, porque los que no tienen aura simplemente les llega el dolor. Y para quitar un dolor de migraña, o se quita solo o se va a tardar mucho, los medicamentos casi no le hacen. Pero si tiene aura, te puedes dar un triptano, ese es el medicamento de esa familia, un triptano sublingual, se quita el aura y la cefalea nunca llegó, por lo general. Entonces, eventos que desencadenen, así como eventos que mejoren la sensación, la presencia o ausencia de auras. Otra cosa, buscamos en la cefalea. ¿Cuánto tiempo hay, verdad? Si es una cefalea, digamos, reciente contra una antigua, y si la antigua es de las mismas características, pero con progresión cada vez más intensa, pues puedes ir pensando que algo que está creciendo en esa cabeza. ¿Qué otra cosa? Aparte de la antigüedad. La localización también es importante. Por ejemplo, aquí hay uno. Bueno, arteritis de células gigantes. ¿Dónde se localiza esa? En la órbita. Es un dolor periorbitario. Y se les nota el pulso en la arteria aquí. Esta es característica de viejitos. Y además, cuando tienen episodios de arteritis, se asocia a ceguera monocular. Entonces, eso es muy característico.
ellos dicen que les empieza a doler la cabeza tan intenso y sienten el escudo aquí en la sien y dejan de ver con el ojo del mismo lado. O sea, eso ya está casi agotado el diagnóstico, nomás de hacer 3, 4 preguntas. Un diagnóstico diferencial, por ejemplo, de arteritis y células gigantes, ¿cuál podría ser? Imagínate, el dolor periorbitario con ceguera monocular y dificultad visual monocular. ¿Qué otra cosa te puede dar eso? La cefalea en racimos sí es de la mitad de la cara, puede ser perioditaria, pero no se asocia mucho pérdida visual. La neuritis, sí, si duele, si doliera cuando moviliza el ojo, digamos que es más característico, pero es un diagnóstico diferencial, claro. Bueno, y ese también tiene que ser estudio de imagen, ¿verdad? Y la de Horton, pues también, porque puede ser una secundaria, la de Horton es primaria, pero está bien, es una posibilidad por esas características. Y acá, Doc, ¿qué otro diagnóstico diferencial importantísimo se nos está pasando? Fíjate, el dolor perioditario tiene varios diagnósticos diferenciales, pero el déficit visual agudo, monoocular, no tiene muchos diagnósticos diferenciales. Una enfermedad bien común que ven los oftalmólogos, un glaucoma agudo, es el otro diferencial, muy importante porque puede perder la visión de ese ojo si no se atiende en ese rato. O la arteritis también porque se puede infartar. O más que es, bueno, el glaucoma te hace el diagnóstico del oftalmólogo ahí mismo y en la arteritis se toma una biopsia de arteria temporal, que no tiene muchos chistes tampoco, pero es más laborioso, en fin. Se trata con esteroides y el otro tiene que ser unas penetraciones en el ojo para poder aliviar esa presión. ¿Qué otra cosa pudiéramos tener por ahí como diagnóstico diferencial? Hay una migraña que está confinada a la retina. Es rarísimo y es una lesión vascular de retina que causa dolor intenso y también puede acabar en ceguera. Es de las migrañas que pueden dejar ciegos a algún paciente, entre otras cosas. Entonces estamos viendo que la localización, los eventos que pueden precipitar o disminuir alguna cefalea, el tiempo de evolución, ¿qué otra característica? El tipo de dolor, claro, o algún ejemplo. Pues puede ser como una descarga eléctrica, como una neuralgia eléctrica. Ok, muy característico también. La neuralgia del trigémino son descargas eléctricas precisamente en el maxilar o en el mentón, en la cara, por lo regular. También en el ojo, depende de la división de las ramas. Y son ataques que duran pocos segundos o minutos cuando mucho. Y lo característico, por ejemplo, es cuando uno comprime los nervios o las emergencias de los nervios, le llaman puntos gatillo, ahí evoca el dolor de sus pacientes con neuralgia del trigémino. ¿Qué otro detalle? ¿Es unilateral o bilateral? Sí, estamos hablando de la topografía. Los síntomas sí, ya hemos dicho que, pero hablando exclusivamente de las características de la cefalea. Por ahí otro dato que no han dicho que también es relevante. ¿Qué se le ocurre a usted? Sí, es episódica o crónica. Ok. ¿Qué le llama crónico? No sé, como a los días de evolución. Que pase de más de 15 días en un periodo de 3 meses. Bueno, es así como que muy ortodoxo la definición, pero está bien. Hay muchas variantes, pero si te refieres a intermitente o continua, pues también es muy importante. Es lo mismo dolores de cabeza que van y vienen, al que llegó no se quita y cada vez se pone peor. Ese es mucho más peligroso porque sugiere una patología maligna, es decir, que está evolucionando rápidamente. Si tienen cefaleas intensas, pero vienen y tienen episodios en donde se retira por completo,
podemos decir que cuando menos no es ni por hipertensión endocraniana y difícilmente es una cefalea estructural. Porque la estructura, con la estructural, está el tejido y está comprimiéndolo y no se mueve de ahí hasta que alguien va y lo quita. Esas serían las que se comportan de forma continua y las intermitentes suelen ser primarias. Eso es importante también. Entonces, los síntomas dolorosos de patología facial o del viscerocráneo, que es lo mismo, puede ser, ya lo comentamos, glaucoma. Los errores de refracción son raros en realidad, los que tienen cefalea porque no le ajustan bien los lentes, pero existen también. La rhinosinusitis purulenta, bueno, si es un proceso infeccioso, ya pensarán ustedes en que tiene dolor en los maxilares de forma bilateral, que tiene un olor fétido del paciente, fiebre, malestar general y síntomas acompañantes, leucocitosis, en cuanto a laboratorios BCG aumentada, procalcitonina, demás. Tumores malignos de la nasofaringe, dificultad para deglutir o alguna diferencia en la fonación, en la producción de su voz, también los puede orientar. Este trastorno de la articulación temporomandibular es muy común que pase subdiagnosticado. Una lesión en esta articulación en general se le va a medio mundo porque no lo conocen, pero siempre hay que evaluar de forma bilateral, preguntar si tienen dificultad para masticar, si recarga más la mordida de algún lado. Hay unas evaluaciones para más o menos percibir cómo está la articulación a través de los dedos en el conducto auditivo. Eso no es rara y hay que darle tratamiento, pero ese tratamiento se los da específicamente a un odontólogo o a alguien especializado en esa articulación, porque a veces hay que corregir con ortesis dentaria y en fin. Pero bueno, sería un diagnóstico diferencial. Pulpitis, absceso de raíz y cervicogénico, alguna lesión de columna o de cuello. El síndrome miofacial es un espectro de signos y síntomas asociados a contracturas de la musculatura axial. Las contracturas uno las va explorando y son muy frecuentes que existan con la palpación. Uno puede ir de forma longitudinal palpando esas fibras musculares y encuentra como bolitas. Las presiona y siempre evocan dolor. No es normal que se tengan bolitas en los músculos. Así que cuando ustedes detecten una, pueden tener cuando menos diagnóstico de alguna contractura muscular y el tratamiento puede ser con relajantes musculares, momentos, o el mejor tratamiento es que se lo manden a un fisioterapeuta. Ellos son los mejores para quitar este tipo de síndromes, porque luego son difíciles de retirar. Bueno, ya, esto es de la articulación temporomandibular. No vamos a repetir. Por último, antes de que se vayan a su descanso, como necesitamos mucha información para podernos orientar, hay que hacer una historia clínica bien hecha, que por cierto sí me gustaría un día de estos tomarnos algunas horas para hablar de las historias clínicas para que las tengan bien. Es lo mejor que pueden tener desde el punto de vista de base de datos. Ustedes hacen una historia clínica bien hecha y de ahí se ponen a preguntarse qué puede ser. Pero hay que hacerlo bien con todas esas características que a veces parecen absurdas, sí sirven en un momento en particular. La semiología importante, localización, cronicidad, comportamiento, síntomas asociados y demás. Los signos vitales, importante, algunas de ellas tienen que ver con hipertensión arterial sistémica o que sean secundarias por eso. Exploración neurológica, muy básica, si es la cefalea uno de los síntomas que está causando otra enfermedad, pues van a encontrar más pistas al identificar alteraciones en su exploración. Y cuando se sospecha de alguna patología facial, cuando menos hay que hacer la exploración de senos paranasales, exploración de la articulación temporomandibular y la semiología dirigida.
cavidad oral, expresión de contracturas musculares cervicales y espalda alta. Eso es lo mínimo que deben de hacer en un abordaje de cefalea. Esto solamente para recolectar datos. Y, de acuerdo a la sospecha, orientar su estudio de gabinete. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Ya están listos para las cefaleas? Bueno, tómense 20 minutos y regresamos, ¿no? De nada.
No, no, chiquillo, pero yo creo que ahorita. El producto no tiene que cambiar, pero nosotros cuando nosotros convocamos el conference, es muy bien. ¿Desde qué hora está despierto usted? ¿Dónde? ¿Desde qué hora está despierto? Porque me veo muy madreado. Pero no más porque a mí me cuesta todavía levantarme de normal. No, pues yo me levanté a las 5:50, algo así. Sí. Sí, pues tengo que desayunar, pues no que venga así, sin comer. ¿Y usted se come sus horas? Sí, Sí. sí, nomás porque ahora... no, eso es como mis horas, claro. Sí. No, pues sí, oye, pues sí. ¿Sabes cuánto trabajo? Bueno, ya a mí me gusta leer, pues por estudiar, pero yo solamente trabajo en el medio privado. Yo vengo aquí, pues... Nosotros lo busqué a usted. ¿Dónde? Lo busqué en el de Dr. Valle. Ah, sí. Salió usted, está en San Telmo, ¿no? Ahí tengo el consultorio, sí, lo comparto con un cuate neurólogo y un intensivista. Ese no lo conozco, como que el neurólogo nos coordina. Ah, ok. Pero sí, ahí está. Entonces, o sea, la verdad es que está muy cómodo. Yo estoy muy a gusto viviendo así. Es decir, a mí, ¿qué te puedo decir? A veces trabajas 1 hora al día. ¿Trabajas? Pues eso es lo que puede salir a veces. O sea, si me toca ver un paciente, para empezar, que te los cotorreas porque acá los pones a la hora que quieres, los ves a tus anchos, nadie te está chingando, no tienes que estar checando. Entonces, que nos vamos a las 10 ahí, y ahí les das 3 horas, y si tiene algo que operarse, ya depende de ti cuánto quieras cobrar, pues, pero en 1 hora, yo lo reviso como en 3 horas cada paciente. Sí, somos un paciente. O sea, porque ya está actuando. Porque les platico mucho con ellos, de otras cosas. Si no me puedo cotorrear con los pacientes. Oiga, ¿y dónde es? Oiga, ¿y qué cocinan? Porque yo me divierto pues con las consultas. Y luego ya volvemos al meollo y si los exploro y todo, empezamos imagen. Más o menos de 2 horas a 3 horas me tomo yo por paciente. Eso no puedo hacer en la institución pública porque se te acumulan. Sí, los tenemos de cara, sí. Sí, a ver porque sacan medio mal, ¿eh? Yo prefiero darles tiempo. Y si por ahí sale una cirugía, por ejemplo, y te digo, ya depende cada quien lo que quiera cobrar. Me eché 3 horas de la consulta, pero son 3 horas que yo no las percibo como trabajo. No, para nada. Pues yo me divierto. Yo me la paso bien, como aquí con ustedes. Aunque ustedes casi no hablan, pues, pero los pacientes platican más. Y ahí sí, y ahí, digamos, sale una cirugía, por decirte algún número X, y cobras unos 80,000 pesos para ti. Y la cirugía te tardas 4 horas y luego el paciente lo revisas 3, 4 días, 1 hora
Son 3, 7, son como 11 horas. Ya tienes 80 varos para el mes. Si te sale cirugía, ¿va? Entonces, las consultas, ganas más de la cirugía, mucho más. O sea, la consulta también la cobras, pues, porque para la gasolina o para el súper. Pero, por ejemplo, si te salen 3 cirugías, son más o menos, pues, como 240,000 pesos. Te los puedes sacar una semana, vives bien, y todo el resto del mes te puedes quedar hibernando en tu cuarto si quieres. Es que no es ninguna friega. O sea, salvo que fueras muy taquillero y tuvieras 10 consultas al día y 3 cirugías semanales, pues yo sí ya necesito todo como un pinche zombie caminando. Pero lo que voy es que a lo mejor vamos 240 o 60, pero con un estilo de vida, no, pues buenísimo. Te estoy diciendo que son 15 horas de trabajo. ¿Y cuánto tiempo se echa cirugía? Pero al mes. Es un día. O sea, entonces, por ejemplo, ya trabajo más en clases que en consulta. Sí, no es. Pero a mí me sirve, pues, para acordarme. También lo Yo pensaba eso, que, o sea, eso era muchas cosas que hacíamos docentes. Como que para retomar el conocimiento que no recuerdan muy bien, les sirve para enseñarlo. Sí sirve, claro. Sí, luego, yo, por ejemplo, yo tengo que ser muy respetuoso con ese neurólogo y todo esto, por ejemplo, lo de las migrañas, que yo tengo cierto alcance, pero hay que designarlo al mejor, ¿no? Porque uno no puede ser avaricioso con la lana. Siempre tienes que buscar el mejor resultado. Entonces, depende de qué tipo de cosa sea, yo se lo derivo al que corresponda. Pero sí sirve, por supuesto, para volverte a empapar e identificar algo o iniciarle tratamiento. Sí, más que ustedes, pues sí tienen que aprender todo, ¿no? Porque van a hacer exámenes. Yo no, así que yo tomo esa bonita forma de vida. ¿Y cuánto tiempo se echa una cirugía? Depende. Pues es que eso es variable, mira. Como el chiste que te guste lo que haces, porque si no, o sea, te estoy hablando de la parte cuando te gusta. Si tú no te gusta, y además, a veces los pacientes, cuando son cirugías por temas de dolor, es difícil. Porque ya lo traen grabado más bien en la cabeza, y para respirárselos es complejo. Entonces, la cirugía, si yo soy el cirujano principal, y es un tumor cerebral que sabes que si lo puedes quitar bien, así. Por ejemplo, yo me echo 10, 11 horas operando, si lo amerita. Pero es microcirugía, pues es con el microscopio. O sea, es desde que ingresa, si lo quieres hacer así bien, si lo operas despierto, si lo quieres hacer con un neurofisiólogo, esos cabrones se dedican, tienen unas máquinas, o sea, una computadora y un montón de sensores que conectan por todos lados a los pacientes. Por ejemplo, una cirugía de tallo o de columna cervical, que es una cirugía de médula, pues, lo están monitorizando para que el anestesiólogo termine. Para que ese cabrón termine, tardan como 1 hora y media o 2. Cuando se monitoriza. Y usted tiene que estar ahí desde que ellos empiezan. Yo siempre voy porque es mi responsabilidad. O sea, ver que todo regrese. Sí, ahora, si tú contratas a puros... Si tú contratas a pura gente profesional, si contratas a gente profesional, no tienes que estar ahí. O sea, yo estoy ahí cotorreando, pero yo no les digo qué hacer a ninguno. Y usted ya tiene su equipo. Sí, a mí se me hace, como yo los escojo, no los molesto. Yo, por ejemplo, de anestesiólogo tengo un cardioanestesio. Ese güey, ese cabrón, el paciente puede estar perdiendo 2 litros, 3 litros durante la cirugía y no te dice nada, no chinga, lo estabiliza, le mete líquidos, le mete aminas, trabajo al intensivista, no te dirige la palabra. Y lo hace bien, te mantiene el paciente chido. También tengo un neuroanestesiólogo, o sea, anestesiólogo con si tengo un paciente enfisematosa con pinche insuficiencia cardíaca, pues hablo a ese cabrón y yo me quito de pedos. Tú cuando haces un equipo con gente cabrona para trabajar, tú no tienes problemas. Yo creo que llevarse bien con la gente está muy bueno, pero que no se. No, lo que pasa, para el trabajo,
De preferencia las dos. Si tengo que escoger entre uno y otro, queda bien el trabajo. No, es que uno, si estás en una institución pública, que tampoco puedes subestimar a los pacientes, pero en la práctica sí son de culeros los médicos. No todos, obvio. Pero ahí, si te equivocas, ojalá que no, el impacto no es tan importante. Si te equivocas en el medio privado con un cabrón que tiene lana, que tiene estudios, se da cuenta, pide segundas opiniones, tus resultados, o sea, se exhiben. Y no está viendo cualquier cabrón, está viendo un güey que puede hacer una cita en México al rato, que se puede llevar al paciente en una ambulancia privada y que al rato puede estar hasta echando. Eso es como la consecuencia a veces de hacer mal las cosas. Pero sobre todo si tú eres muy estricto con tus trabajos y te gustan los buenos resultados, tú contratas gente para buenos resultados. Pero generalmente las personas muy talentosas son muy fáciles de tratar. Vas a dar cuenta. Luego, los que son medio chafones muchas veces ocultan sus inseguridades en la actitud. Mamones, para que no les preguntes. Los que son, de mí me ha tocado, pues el 100%, salvo los que son muy así del top de top, se ponen medio sangrías, pero casi todo el mundo es bien amable. Bien amable y si te agarras un socio que es bueno para operar, tú sabes que puedes echar a dormir durante la cirugía un ratito. Y no va a haber pedo porque tienes un cabrón calificado ahí operando. Llegas y todo está en orden. Entonces, si te haces un buen neurofisiólogo, un buen neuroanestesiólogo, intensivista que también es bueno, no batallas nada. No batallas nunca porque tienes unos cabrones muy bien seleccionados. Si tienes puro personal chafilla, yo, por ejemplo, el que puedo escoger directamente sin ninguna dificultad es al socio neurocirujano, que yo sí sé de eso, pero a los otros, yo no sé a lo mejor el mecanismo para hacer las cosas porque cada quien tiene su subespecialidad, pero sí sé los resultados. Por ejemplo, como que checa el historial de éxito en cirugía, ¿no? el dato más falso son los currículums. Ese güey te dice que fue a Alemania a estudiar. Tú no sabes si es pendejo o es inteligente. Nomás te pone que fue a Alemania. Y te dice, por ejemplo, no, salió con honores de la UNAM. Está bien. Y los honores pueden ser porque le fue a rogar al jefe de servicio, como yo lo he visto muchas veces. Y, no, jefe, póngame con honores, porfa, él le va. O usted, mire, para su familia un regalo y nomás por su título. Hay que verlos trabajar a la gente. Hay que ver sus resultados. El público no tiene idea de quién está hablando. No, pues no hay manera de que se entere porque no tienen criterio para distinguir entre un profesional bueno y uno malo. Ellos nomás ven la foto. Y por eso sale por esa pinche foto, porque así es mamón. Pero es lo único que ven ellos. Y si le pones que estudias en el extranjero y no sé qué, te hacen un poco de más caso. Lo cual es verdad, no hay mentiras en ese sitio. Bueno, al menos no de mi parte. Pero los resultados. Si estás con anestesiólogo, yo no sé todo el cóctel de aminas que hace, pero el paciente no se despierta en ningún momento durante la cirugía. Y el fisiólogo dice que toda su actividad eléctrica está en putazo, quiere decir que lo están sedando ese paciente con medicamentos intravenosos, no está mezclando gas y está haciendo un buen trabajo desde el punto de vista de sedación. Luego, si le echo un ojo acá al monitor al anestesiólogo y veo los signos vitales, están perfectamente bien. Y luego, si por ahí me cuelo y veo su gasometría, pH normal, bicarbonato normal, peso normal, con un paciente que me sangra 2-3 litros y lo tiene estable metabólicamente, respiratoriamente, hemodinámicamente, yo veo el resultado de todas las mamadas que está haciendo como si fuera un pinche laboratorio. Yo no le entiendo qué hace, pero tiene al paciente bien. Los valores. Yo han hecho los valores, es mi manera de juzgar, pero que puedo de forma objetiva. ¿Por qué está bien? Porque el anestesiólogo es una reata porque el paciente es estable, con un sangrado de 3 litros. Y no me dicen ni una sola palabra. Yo sé que está sangrando, y ese cabrón sabe que yo sé, no me tiene que ir a decir. Yo, por ejemplo, una vez metí a una amiga a
a una cirugía muy larga, pues muy larga entre comillas, 1 hora y media de microscopio nada más. Y como a la mitad me dice, va y me da un codazo, me dice, oye, es que el paciente está orinando mucho, es una diabetes insípida, transquirúrgica. O sea, ¿sabes cómo me cae un comentario? Pues, tú estás hecho bola con un pinche bipolar, es un aspirador, otro tumor que se pega, el neurofisiólogo diciendo, no le jale porque está arrancándolo. Y luego que venga a decirte esa mamada. Entonces le digo, oye, se lo paras en seco y le digo, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que le hable a un anestesiólogo o a un intensivista? No, pues nomás te aviso para que sepas. No me distraigas. Y además, yo les pago bien. Pago a veces el doble de lo que pago para revisar gente que... Yo voy a divertirme en las cirugías también. No pueden salir con su mamá y decir, háblale un pinche intensivista y ve y arréglalo tú, que a mí no me molestes. Porque yo tampoco les pato las manos. Yo no les digo, no le des eso porque le va a salir más caro la pena. Pues haga lo que tenga que salir mientras tenga un buen resultado. Háblale intensivista, pídele cama en cuidados neurocríticos. Al rato, a mí me vale madre, pero a mí no me molesta por tus pendejadas. Y yo les digo, yo ya sé que sangró mucho, ya sé, no me lo tiene que venir a decir. Yo lo estoy viendo, yo soy el que y viene con su mamá de esa, y sí me cabrono, y te desconcentras, y dices, ay, cabrón. No, depende. No, casi siempre es puro cotorreo, casi siempre. Como el tema de la atención, de hecho, con su examen. Yo me porque me gusta mucho también. Pero me dice, si no lo sé bien, lo así, me da un gusto así. Mira. Yo pensé como que lo proyecté a futuro y dije, no vas a sentir cuando hagas cirugía. O sea, si sabes, por ejemplo, yo entiendo que es un poco difícil para ustedes, y se los dice tranquilo, pero tienen más materias, no se pueden enfocar. Si ustedes pudieran centrar su atención en una cosa, seguramente la desarrollarán mucho mejor. Pero la cirugía es la misma. Si sabes, si tienes entrenamiento, o sea, si no es la primera vez que vas, o al menos solo, si ya lo hiciste varias veces, ya sabes por dónde te vas a complicar, ya sabes que los güeyes estos que están alrededor son buenos. pues tranquilo. Pues es pura, a veces es pura pinche chorcha eso, pura pinche risa, y de repente oye, que espérate, que el paciente está en parada, suéltenlo, porque a veces estimulando aguas estructuras, como la duramadre, puedes causar una bradicardia o una arritmia, y ahí te paras y dices, ay, güey, o cuando de repente estás trabajando en un túnel y se empieza a llenar de sangre así, y no tienes por dónde, y no puedes agarrarte coagulando, porque le cierran las venas y se infarta el cerebro. Entonces ahí sí empieza para que veas la adrenalina. Pues ahí te pones serio, modo succionar y a ver, encontrar el hoyo hasta que aparezca. No, por si te está respirando. Mucho. Y yo que no sé. No, se cierra hasta que esté seco eso. La lesión. Depende, hay un montón de técnicas. Si es un vacío así insignificante, pues con un bipolar lo coagulas y lo cierras. Es una pinza que coagula pues tipo energía eléctrica. Si no, si es el hueso, por ejemplo, le embarras cera para hueso en el borde, así, y deja de sangrar. Como un remache en una casa. Pues como si estuvieras impactando cemento una fuga de agua. Sí, con el pinche dedo, con una gasa lo tapas. Si es un sangrado de un seno, agarras la duramadre y la extiendes o la traccionas fuerte y le das la vuelta al seno. Como si lo sellaras. Sí, y deja de sangrar. Depende qué sangre es lo que tienes que hacer. Si es sangrado en capa, que es un montón de tejido al mismo tiempo sangrando, le pones unos hemostáticos sintéticos, que son como unas mallitas, algodón con epinefrina, si lo pones un rato, no hay que quitar. Un montón de Flosil, que son fármacos, son medicamentos, medicamentos selladores, como esa espuma para las llantas cuando se ponchan, es como esa amarilla que empieza a crecer un chingo así es el Flosil, te lo inyectas, no hace cada disparo de Flosil es una feria, pero pues de modo, ¿verdad? ¿Y te lo cobran ustedes o lo dan el costo de los pacientes? Depende cómo te manejes, pero yo para no meterme en pedos,
Si tienen seguro, yo nomás cobro mis honorarios. Digo, Y la que yo sabía. yo digo, de mano de obra o albañil son tantos. Sí, De mezcla y de material. ya está. Son otros tantitos y del hospital otro tanto, pero eso no es conmigo. Que los hospitales son los que más se manchan cobrando. Ya son. Así como... Se pone nervioso, que ya son. ¿Cómo se llama su maestro? Uy, he tenido muchos. Pero déjame continuar con la clase y ahorita terminando platicamos, ¿no? Ahora. Ok, vamos a continuar. A los que están allá en la casa, no, yo no les movía su grabación, creo que grabaron hasta la plática que tuve ahorita. Si la apagaron, pues continúenla, por favor, para que puedan darle seguimiento a la clase. Afortunadamente no dije nada más allá de lo permitido, que nunca lo diré de todas maneras ni a solas. Bueno, entonces, más o menos hablamos de las cefaleas secundarias. Pueden ser una cajita de Pandora, o sea, 1000 posibilidades. Ya ustedes irían dirigidos con la semiología, con la exploración y con el estudio de imagen, siempre justificado. Hablando de las cefaleas primarias, hay muchos tipos. Y como en todo, igual que los tumores, hay muchos tipos, pero pocos son los más frecuentes. Y lo mismo pasa acá. Yo les hice una lista de algunas de ellas que se pueden distinguir por la duración. Esto obviamente es duración sin tratamiento y generalmente se comportan así. Estos son los episodios. Tenemos una gran lista de muchas cefaleas que duran menos de 4 horas. Si se fijan, ustedes luego son se ven medio absurdo. Cefalea secundaria al estímulo frío. Es como esa típica persona que se mete una cucharada de nieve y empieza con dolor de cabeza. Sí está descrita, sí existe, por supuesto, y se le va a quitar cuando se derrita esa nieve o cuando le escupa o haga lo que sea. Cefalea numular es un dolor en el scalp de localización parecido a una moneda ahí. La cefalea del sueño, valsalvas por hacer esfuerzos, cefalea asociada a la actividad sexual. Esta primera por apuñalamiento, así la describen los pacientes. Finalmente son episodios de muy corta duración por estímulos. En el caso del estímulo frío, son estímulos que no deberían de generar cefalea. En fin, entre otras. Lo más importantes aquí es la cefalea en racimo, cefalea de Horton, ya por ahí la comentaron, y la hemicrania paroxística. ¿Qué será ese? No. Bueno, y las otras muy importantes, la migraña, cefalea tensional y la hemicrania continua. Porque más que esa última, migraña y cefalea tensional, probablemente, hablando de las primarias, entre esas dos y la de Horton, es más, la pura migraña intencional, se están hablando probablemente del 80% de todas las primarias. Esas dos son las que deben de dominar bien. Las otras son cosas rarísimas. Bueno, ya se había hablado también que existen cefaleas primarias, secundarias y neuropatías. Neuropatías nos referimos a una transmisión aberrante de algún nervio en particular. Neuralgia del nervio trigémino, neuralgia posherpética del trigémino, anestesia dolorosa.
En el caso del facial, síndrome de Ramsay-Hunt o herpes zóster geniculado, neuralgia glosofaringea, neuralgia occipital o del nervio occipital mayor, síndrome de la lengua-cuello. Es raro ese, pero igual existe, están documentados. Ahí se asocia un movimiento del cuello con dolor, o movimiento de la lengua con dolor en el cuello. De estas, volvemos a hacer lo mismo. La más común de las neuropatías que generan dolor facial es, por excelencia, la del trigémino, es la más importante. Las demás son raras y quizá la neuralgia de Arnold, que es la neuralgia occipital, pudiera ser otro. Es la neuralgia occipital es de un lado y es en esta región del occipucio, como correctamente se llama. Y lo característico es que uno puede encontrar el nervio occipital mayor, palparlo y evocar la cefalea. El tratamiento es inclusive una prueba diagnóstica y es con una ampolleta de bupivacaína o lidocaína o anestésico local, se infiltra y la cefalea desaparece como 3-4 meses. Bueno, pero vamos a centrarnos primero en las más relevantes y podemos discutir después esas. La migraña. La migraña, por ahí hablábamos. Antes de continuar, yo hablo de cosas generales, de cómo regularmente se presentan en general las enfermedades. Pero no quiere decir que todas tengan que presentarse así. Y que si hay una pequeña variante, vayan a dejar de ser la enfermedad. Hay muchas personas que presentan el mismo diagnóstico y ese diagnóstico tiende a ser un poquito, mejor dicho, las manifestaciones tienden a ser un poco distintas entre un paciente y otro, pero hablamos de la misma enfermedad para que no sean tan cuadrados. Aquí con las cosas de neuro no, a lo mejor con lo demás sí, pero aquí no. La migraña entonces es un tipo de cefalea primaria porque sabemos que no hay ninguna causa estructural. Son episodios es una cefalea episódica, va y viene. Tiene, de acuerdo al paciente, algunos síntomas desencadenantes, entre ellos quizá los más comunes. El insomnio en general te puede evocar cualquier tipo de cefalea, inclusive las secundarias facilita que se presente. Entonces el insomnio, algún tipo de alimentos, ya los había comentado, lo más frecuente es el chocolate, el vino. De todas maneras, cada paciente ya tiene su dato particular. Por eso es muy importante que haya una historia clínica muy bien hecha, porque con eso también les puede servir para tratamiento preventivo. Si ese paciente característicamente le da dolor de consumo de almendras o lo predispone, pues ya saben su tratamiento en qué va a consistir, si lo quieren hacer preventivo. Entonces, puede ser de un lado de la cabeza o puede ser de los dos la migraña, no es exclusivo tampoco. Generalmente lo describen como una cefalea pulsátil, quiere decir que ellos perciben o tienen la sensación del pulso cardíaco dentro de la cabeza. Incapacitante en cierta medida. Hay personas que no pueden ni siquiera estar en presencia de luz o en presencia de sonido porque se sienten muy mal. Otros pueden seguir trabajando, como ustedes, o seguir estudiando para el examen, ¿verdad? Así muy enérgicamente, a pesar de la migraña. Eso es variable. No se puede subestimar. Uno no siente lo que el paciente puede estar sintiendo y a veces puede ser, pues, ficticio, ¿no? Pero, bueno, hay que creerle al menos. Lo que yo les dije se puede presentar en algunos tipos de cefalea. Ahora, en esta oración que están observando aquí arriba, ¿cuáles son los 4 eventos? Pero fíjense, aquí les puse, pueden o no estar completos. Quiere decir que no necesariamente tiene que cumplir con todos los requisitos, pero bueno, en la migraña, en una buena parte de la población se han identificado estas etapas. Premonitora, que son estos síntomas que duran hasta 2 días, o están 2 días antes, un día antes o algunas horas antes de la cefalea. No es el mismo que las auras, pero bueno, se supone que pueden estar con alguna fatiga, dificultad cognitiva, cuando dicen que no pueden pensar bien, se les dificulta calcular, un tanto irritables, pueden tener sed, mucho bostezo. Esto es como la fase premonitora. Yo nunca la he visto en ningún migrañoso, pero es lo que está descrito. Estas yo sí las he visto. La fase aural,
la tienen pocos pacientes y son síntomas sensitivos visuales o también motores, depende en dónde esté localizado el fenómeno que se piensa que es un trastorno de la regulación de neurotransmisores asociado a un trastorno vascular local. Por ejemplo, se piensa que esas personas que dejan de observar o que presentan escotomas transitorios es porque tienen un espasmo vascular pequeño en la corteza occipital. Por eso es que los síntomas son visuales. Si los síntomas, si ese espasmo estuviera, ese espasmo vascular transitorio, de pequeña intensidad que no genera infartos, estuviera en la corteza premotora, ¿cuáles serían los síntomas que pudiera estar ocasionando? Si está localizado así, en la corteza premotora. Con el giro precentral, pues vamos. Pero los síntomas que tendría. ¿Qué síntomas tendría si estuviera, a ver usted, localizada en el giro precentral? Relacionados pues, con la alimentación, síntomas motores. Como debilidad puede ser, ¿no? Debilidad. Y sería una fase oral por debilidad. No tiene que estar uno casado con esas tres cosas que llegaron. Hay que pensar en que esas zonas del espasmo pueden migrar y son migratorias a veces. Hay una migraña que se llama migraña basilar, en donde el paciente entra en coma, porque el espasmo es justamente en el sistema activador reticular ascendente. Entonces deja de funcionar, los pacientes caen en coma. En lo que ese espasmo se abre otra vez, se reperfunde esa zona y se despiertan. Cosas raras. Pero esa es la explicación. Ahora, la fase propiamente de la cefalea, del dolor intenso, aparecen, además del dolor, algunos síntomas como la fotofobia, fonofobia, vómito, náusea. El vómito, náusea y la cefalea es característica también de la hipertensión endocraniana. Por eso no pueden dar por hecho que es una migraña un paciente que llega con esos síntomas. Si es, qué bueno, porque no va a haber mayor repercusión. Pero estos mismos pueden estar en una hidrocefalia, en un sangrado importante, en un edema cerebral difuso. Así que esos datos están justificando el estudio de imagen. Si el estudio de imagen está normalito, ya pueden decir, bueno, también tuvo auras, y desde el día de ayer estaba usted y ustedes hacen su diagnóstico, pero con la evidencia de que han descartado también cosas que pueden comprometer la vida del paciente. En la fase postrómica persisten síntomas de la fase premonitora hasta 24 horas o después del episodio de cefalea. Vale la expresión, pero muchos lo definen como una cruda después de la cefalea, una cruda de su cefalea, así que más, a lo mejor más claro, ¿verdad? Más familiar. No. Ok. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda respecto a esto? La migraña, ¿cómo puede resumir la migraña? Así sencillo. Simplemente la cefalea se puede estar acompañado o no de síntomas neurológicos, pedagógicos, Son muy raros. que se habla del aura. Del aura, sí. Generalmente puede ser a nivel visual, motor o sensitivo, que va a depender de la lesión que está produciendo. Los espasmos, ¿verdad? Ahora, dependiendo de, esto puede ser leve o puede ser muy grave. Si es muy grave y muy frecuente, hay que darle tratamiento para que no llegue la enfermedad. Se llama tratamiento preventivo. Si es un episodio una vez al año, hay que darle tratamiento terapéutico. Es decir, ya cuando tiene dolor de cabeza, porque no lo vas a llenar o atiborrar de medicamentos cuando no lo amerita. Salvo que él diga que las 4 veces que le dan al mes es lo peor y aparte le duran 3 días, pues hay que ajustarse también a las demandas de él. Insisto, si yo dejo de trabajar al mes 9 días, estamos hablando de 1/3 del mes con un paciente incapacitado, porque de esos 3 episodios cada uno dura 3.
Entonces hay que pensar en que a ese paciente no se le puede dar, se le debe dar tratamiento terapéutico, pero más importante es el tratamiento para que no le dé. Entonces, el tratamiento es este, el preventivo. Ay, mira, bueno, así va. Déjenme lo arreglo. Porque ahorita lo cambié, pero no, ahí está. Que quede claro esto, porfa. Tratamiento preventivo y terapéutico. Que se entienda como terapéutico, quitar el dolor, y preventivo, que no llegue el dolor. Entonces, a usted dar un tratamiento preventivo y no le vuelva a dar dolor, tiene mucho mayor impacto en ese individuo que el terapéutico. Solamente que hay que ver cuál se utiliza en cada caso. Por ahí hay algunos criterios que dicen, si tiene dolor más de 3 veces por mes, en no sé cuántos meses, hay que ser prácticos. Hay que ver realmente si está incapacitando al paciente. Si es así, déle tratamiento preventivo. Y ya, se acabó. Entonces, por ejemplo, aquí dice, se indica cuando hay más de 2 episodios por semana o cuando los ataques suelen ser muy prolongados. Y estas son las alternativas que se sugieren. Hay que ver, por ejemplo, las comorbilidades. Si ese paciente tiene una cuestión hemodinámica, hay que ver ese propranolol, porque pueden perjudicar más la función cardíaca. Si por ahí lo tiene contraindicado por, yo decir cualquier cosa, por una situación, un infarto o algo, pues hay que ver eso también, hay que ver el contexto. La amitriptilina o ese tipo de medicamentos. Por ejemplo, aquí han observado que los inhibidores de la recaptura de serotonina no son útiles, así que pues, no hay que utilizarlos. Aquí, de estos que están viendo aquí, por ejemplo, el topiramato se utiliza para otro tipo de cefaleas, y si ya saben que no es una cefalea secundaria y que tienen certeza que es una cefalea primaria, no es mala idea porque impacta también en las cefaleas tensionales y en otro tipo de cefaleas el topiramato. Son estas algunas otras recomendaciones. Lo que más importa es que sepan ustedes que es preventivo. Y los fármacos. Siempre tienen la oportunidad de ver, cuando evalúan un paciente, de volver a checar ahí una aplicación como el Medscape y ver las dosis y ver si existe alguna actualización. Para eso sirven esas aplicaciones. Esa es lo que tiene de superior respecto a los libros. Y que los libros que son excelentes no se pueden actualizar porque no hay quien se meta a mover las letras. Con las aplicaciones sí. Así que no es para que lo memoricen, es para que identifiquen qué grupos de fármacos se pueden utilizar y al menos que recuerden cuál no deben de usar, que nomás es uno, afortunadamente. Entonces, esto es para que al paciente no le dé dolor de cabeza. Y los que más se usan es los beta bloqueadores, en específico el propranolol y el topiramato, que se llama Topamax, el nombre comercial. Y está el terapéutico. En el terapéutico tenemos 2 alternativas. La mejor, en mi opinión, son los triptanos. Los triptanos son una familia de medicamentos que tienen una acción muy rápida, inclusive aquí lo están viendo, pueden ser hasta intranasal. Yo lo he encontrado aquí en México intranasal, pero puede ser que ande por ahí. Hay uno que se llama Somic, que es solmitriptán. Son sublinguales. Son muy buenos y ¿en qué momento dar este tipo de fármacos? Es justo en las auras, los triptanos. Los triptanos sirven para las fases aurales. Si la fase aural se pasó, ya no van a ser tan eficientes y tendrán que buscar otra alternativa. Los triptanos son muy efectivos antes de que llegue la fase de dolor en la migraña. Y además son caros, para que no se quemen un triptano ya en una cefalea instalada. Cuando se instala, tienen que echar mano de otro tipo de fármacos. Y este es otro, nomás que el ergot, por ahí tiene un efecto adverso que es peligroso, porque los ergot y sus derivados, estos de ergotamina, para empezar, los recomiendan en fases o cuando no hay auras que tienen un impacto
importante, pero un efecto adverso de estos medicamentos es que pueden hacer isquemia en regiones distales y pueden generar necrosis de algunos tejidos. En poquitas personas, pero no va a ser que saquen la lotería con su paciente y tengan ese efecto secundario que es severo. Los triptanos no son tan problemáticos. Yo se los pongo aquí el ergot porque así viene en la guía esta de cefaleas, pero yo por mucho les recomiendo los triptanos. Además, es muy fácil tener ahí una pastillita en la cartera, que son muy pequeñas, y siempre tener una a la mano, eso hasta psicológicamente te evita que llegue la migraña. Ellos se sienten como protegidos, porque tienen tanto impacto esos triptanos que cuando los consumen una vez y se dan cuenta que se les quita ese un dolor que les iba a martirizar 3 días, hasta como efecto placebo no les llega el dolor, así de eficaces son. Bueno, antes de continuar, entonces dijimos un poco de la cefalea migrañosa, las características que dice el doctor: tratamiento preventivo y tratamiento terapéutico, o ya cuando ya está llegando el episodio. Hay variedades de migrañas, como la migraña de la embarazada o la migraña premenstrual. Son temas un poquillo también medio prolongados, pero que identifiquen si esas cefaleas se asocian al periodo menstrual de los pacientes. Aquí sería importante reconocerlo, porque tienen un esquema terapéutico interesante, sobre todo cuando es preventivo. Ya hay quien se puso a estudiar en qué días funciona más para que no llegue la cefalea. Si acaso fuese una cefalea migrañosa asociada al periodo premenstrual. La bibliografía está en el libro que les di de neurología, que se llama Bradley, el autor. Bueno, cefalea de Horton o de racimos. Aquí se caracteriza por lo siguiente: ataques de 30 a 180 minutos, varias ocasiones en un día, suele ser unilateral. Bueno, y intenso, ya sabemos que todas son intensas, y se localiza, es muy lateral en alguna región del cráneo, en la periódica o en la región temporal. Lo característico de esta cefalea es que se acompaña de fenómenos de disfunción autonómica, como ojo rojo, lagrimeo, tosis, miosis, edema del párpado, rinorrea, obstrucción nasal, hiperhidrosis de un solo lado del rostro. Y otra cosa, digamos, que suele presentarse es que no toleran estar acostados. Es raro, ¿no? Otra vez, detalles. ¿Qué cefalea era al contrario que no toleraban estar de pie? La de hipotensión, ¿por qué? Pues porque el cerebro, en vez de estar recargado en agua, ya se recarga sobre los bordes durales y es lo que genera dolor. Estás pensándolo estructuralmente. Entonces, ¿qué hay que hacer con la cefalea de racimos? Bueno, hay que clasificarla. Se llama de racimos por su comportamiento de episodios, no por el evento propiamente. Es porque a veces puede aparecer de forma progresiva cada vez más veces, pero lo característico es que si es episódica, en un año debe estar libre de dolor, al menos un mes. Si es crónico, el año completo. No sé, que sí la caracteriza. Es la única cefalea que mejora con oxígeno a alto flujo. Pacientes les pones unas puntillas nasales cuando sospechas de este tipo de cefalea y en un ratito están asintomáticos. Pero miren todas las características. Echadas adelante con las manos recargadas sobre las rodillas. Bueno, sí dice, ¿eh? Este resumen lo hice hace mucho tiempo, pero es así, pues, el tratamiento. Y bueno, en realidad no pueden ser puntillas, tiene que ser una máscara con reservorio por los litros por minuto de oxígeno. Pero
En pocas palabras, cefalea de Horton, tratamiento para el evento agudo, oxígenos. El sumatriptán, que son de los triptanos, también tiene un efecto aquí. Se recomienda el subcutáneo. Y lo mismo, la ergotamina, tiene que revisar los efectos adversos que son importantes y esto no se puede dar en pacientes embarazadas. Lo más característico de la cefalea de Horton, así con lo que yo me quedaría, es que ya se descartó una. Siempre que piensen en primaria es porque ya descartaron con certeza una secundaria. Que la secundaria sí puede generar problemas si se les ve el diagnóstico. Si es primaria, que sospechan de Horton, por todas estas características muy extrañas que tiene, cefalea unilateral intensa de un lado en el temporal preorbital y aparte ojo rojo, edema de párpado, rinorrea, es muy poco probable que sea otra cosa que no sea Horton. Asócienlo oxígeno directamente y el oxígeno lo tienen en cualquier servicio de urgencias. Digamos que es lo más relevante que yo considero de este tipo de cefaleas. Y también, como en la migraña, hay tratamiento terapéutico y tratamiento preventivo, de acuerdo a la frecuencia, a lo que pueda imposibilitar la vida de ese individuo. Entonces, si se fijan, el de mantenimiento, estos dos fármacos que están hasta abajo, que es el verapamilo y el carbonato de litio, van a tardar algún rato, algunos días en hacer efecto. Por eso, en lo que hacen efecto los fármacos, se le inicia con otros que tengan efecto más rápido. Eso es la fase de transición nada más. La prednisona, la ergotamina y el bloqueo del nervio occipital. Ya después lo continúan con verapamilo y carbonato de litio. El verapamilo también sirve para la migraña por el vasospasmo de la arteria de la retina. Si acaso fuera el diferencial, pero en ese debería tener síntomas visuales y no la descarga disautonómica. Pero bueno, ese mismo tratamiento. Entonces, fíjense bien, cefaleas primarias, ya depende de cuál de ellas sea, sí, generalmente tienen uno preventivo y uno terapéutico, los tratamientos. Eso es, digamos, en general lo más relevante. La hemicrania paroxística, ¿cuál es la situación con ella? Es idéntica a la cefalea de Horton. La diferencia es que responde extremadamente bien a la indometacina. Tan es así que otra vez la indometacina resulta diagnóstica y terapéutica. Si tiene una cefalea de Horton, se le da oxígeno, no mejora, bueno, lo quieren hacer al revés, como gusten, que sospechen cefalea de Horton, oxígeno, si mejora, indometacina. Si sospechan, porque se acordaron primero de la hemicrania paroxística, le dan indometacina, si no mejora, le dan oxígeno. Son clínicamente a veces indistinguibles. Por eso el valor de la indometacina es muy alto. Y además, como se los quita, pues le dan indometacina después. Ya lo que habíamos comentado. Ahora, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿O poco? Sí, todo en orden. Bueno. En migraña, porque es típico de la estimulación del nervio supraorbital. Como es un tema de neurotransmisión, supongo que debe tener un impacto ahí. Desconozco, y hasta donde yo recuerdo, no saben el mecanismo, pero vieron que en un grupo de pacientes respondía bien, en un grupo. No es la panacea tampoco, ni la estimulación transcraneal. En algunas personas se supone que se salieron estadísticamente del efecto placebo como para decir que sí sirve. ¿De qué o a través de qué mecanismo? No sé. Solamente está escrito, lo encuentro descrito. Cefaleas primarias, entonces, las más frecuentes, migraña, Horton, cefalea tensional, lo vamos a ver más adelante, hemicrania paroxística, que es similar a Horton, pero respondedora a indometacina, y vamos a hablar de la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino
es una neuropatía propiamente del nervio craneal quinto que se dedica, entre otras cosas, a inervar la región sensitiva del rostro. Mitad y mitad, es decir, hay un derecho y un izquierdo, justo por la línea media, esa es la frontera entre uno y otro. Y cuando disfunciona, generalmente disfunciona porque hay una lesión estructural a nivel de la zona de raíz, que se abrevia DRES con Z. Es Dorsal Root Entry Zone, justo saliendo de la protuberancia. Ahí, por lo general, contacta con un loop, con un asa vascular de la arteria cerebelosa superior, puede ser, o de la AICA, de la cerebelosa anteroinferior. Uno ve en resonancia magnética, en una secuencia que se llama Fiesta, es una sigla, claro. Ahí se ven muy bien los nervios. No les traje porque no tenía yo un Fiesta, pero luego lo puedo buscar si les interesa. Y ahí se ve muchas veces el nervio, la emergencia, metiéndose a su foramen de la porción petrosa del temporal, y ahí se ve un asa como rosa, y a veces no se ve ningún asa. Eso es desde el punto de vista radiológico. Desde el punto de vista clínico, la neuralgia se caracteriza por dolor unilateral, eléctrico, de episodios muy intensos, incapacitantes. A veces no se pueden cepillar los dientes, y eso es lo que llegan diciendo, no se pueden cepillar porque les duele. Hacen una exploración de la cavidad oral y ven que las estructuras pues se ven bien, no hay algún tipo de inflamación, periodontitis, nada que explique ese dolor. Y además que puede ser, son por episodios, pero la sensibilidad o la hipersensibilidad o la alodinia, que es la percepción de dolor con un estímulo que no es para generar dolor, un estímulo sensitivo, táctil puro, digamos, eso les evoca esos síntomas. Entonces es importante descartar algunas cuestiones secundarias locales, si no está, ya se sospecha una neuralgia del trigémino. ¿Y qué otra cosa es importante aquí? La neuralgia tiene, como muchas otras, un tratamiento escalonado. Primero es farmacológico, y el gold standard para iniciar el tratamiento es la carbamazepina o la oscarbazepina. Tiene algunos detalles, como que debe de administrarse de forma gradual. Casi todos los medicamentos de este tipo deben de ser así, por los efectos adversos que pueden generar en los pacientes. Cuando se agota esto, por lo regular, estas cefaleas se mejoran mucho con la cirugía. No sé si alguien haya visto alguna descompresión del nervio trigémino en alguna cirugía, ¿no? Hacen un abordaje que se llama retrosigmoideo, es aquí. Uno abre y ve la porción petrosa del hueso temporal y la cara petrosa del cerebelo, y ahí se va uno en una fisura hasta llegar a un sitio que se llama cisterna del ángulo pontocerebeloso, y se ven todos los nervios así saliendo y metiéndose en los forámenes. La cirugía es muy sencilla. Consiste en identificar bien el nervio y encontrarle la arteria que lo puede estar contactando, y ahí con una tijerita ir a cortar el aracnoides o ponerle un pedacito de teflón para que ya no contacte directamente. Sí, así es. No me crean. ¿Por qué hace caras? ¿Por qué hace caras? Ah, ok. Sí, un pedazo de teflón. Y con eso, pero esto tiene más éxito cuando se agotó primero el tratamiento farmacológico. Primero, eso tiene que durar como 5 años más o menos, y obviamente saben que es trigémino cuando hicieron estudios de imagen, cuando revisaron todo, que todo estaba en orden, y con estas características clínicas, dan carbamazepina, al rato, a los 4 o 5 años, le deja de tener efecto, y pueden escalar con algunos otros analgésicos más. Cuando se agota todo, el último recurso es la cirugía, y también está el recurso de la radioneurocirugía con rayos gamma, atacar esa raíz dorsal. Esta, que es muy frecuente, la cefalea tensional. Esta es habitualmente bilateral. Lo refieren como si tuvieran una banda de esas de tenista,
retándoles. Inclusive esa es la posición típica de los pacientes que les duele así y aprietan los ojos. Y tienen muy contracturado el músculo temporal, el músculo de la masticación. Esta puede ser continua, no es tan severa como las otras, pero igualmente eso es variable y tiende a ser constante. Aquí dicen que en pacientes ancianos debe de evaluarse la BCG, es la velocidad de sedimentación globular, porque puede ser una arteritis. La BCG es un marcador para ver alguna respuesta inflamatoria. Y en ancianos siempre está elevado, normal, elevado más de lo habitual que en gente más joven. Así si ven una BCG poquito encima de lo normal en un anciano, eso realmente no es significativo. El tratamiento, aquí el tratamiento, si es una cefalea tensional, este es el tratamiento farmacológico. En las cefaleas primarias, en general, incluyendo esta, muchas veces tienen componentes psicológicos y un estado continuo de estrés. Si no se resuelve el estado continuo de estrés, estas cefaleas primarias no van a responder de la mejor forma a los medicamentos. Todos los pacientes, si tienen una cefalea compleja, pero es primaria, todos necesitan un tratamiento por el psicólogo, si quieren resultados. Porque ahí tienen, como se asocia al estrés, y el estrés finalmente es un estado continuo de actividad simpática, eso es lo que al final termina repercutiendo en estos pacientes. Y entre paréntesis, recuerden que el estrés tiene varios órganos diana. Uno de ellos es el sistema nervioso a través de las cefaleas, el otro el tubo digestivo, con el tema de la gastritis, el otro el sistema cardiovascular con la hipertensión. Así que el estrés pues, realmente no es un tema cualquiera y sí es un tema con repercusiones médicas estructurales significativas. Todos estos pacientes exploren un poco más allá de lo habitual para encontrar algún factor desencadenante psicológico. Y eso es muy frecuente en nuestro medio para que no lo tomen o les pase desapercibido. Hay mucho estrés en la gente. ¿Qué más? Pues ya. No, me parece más importante que tomen atención en esas que tienen mucho mayor frecuencia. Las otras las pueden encontrar en la bibliografía que les comenté. Y pues por lo pronto fue todo. ¿Tienen dudas, comentarios? ¿Quedó más o menos? Siempre hay que hacer historias clínicas muy bien hechas y descartar primero lo que pueda poner en riesgo la vida del paciente y ya después van a ver si es una primaria y qué tipo de primaria es y se acabó el asunto. Y tratamiento psicológico para las primarias. Y encima, si de la secundaria es un tumor y le dicen al paciente que es un tumor y se va a estresar también, así que también lo mandan con el psicólogo de paz. Entonces, ¿no hay dudas? Bueno. Ahora sí terminamos. Nada. Bueno, adiós a los que están allá en su casa.